una última consideración también fundamental a la hora de los desarrollos posteriores que hagamos. Hay un concepto que es una versión más fuerte que la de continuidad a secas y se llama continuidad uniforme. Primero vamos a ver qué quiere decir que una función sea continua en un conjunto. Lo hemos visto ya, pero vamos a hacer énfasis en algunas cositas ahora. Supongamos que f es una función compleja cuyo dominio es D. Tomo un subconjunto S de D. Por definición, ¿qué quiere decir que f sea continua en S? Quiere decir que para todo punto de S, f es continua en ese punto, ¿sí? F es continua en cada punto de S. Y por definición de continuidad, ¿qué quiere decir que f sea continua en Z? Fijado, o sea, dado un Z en S, ¿qué quiere decir f continua en Z? Epsilon delta, que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo W en D, suficientemente cerca de Z, a distancia menor que delta de Z, f de Z y f de W difieren en menos de epsilon en módulo. Eso es la definición de continuidad de f en todo un conjunto S. Fíjense que el delta, del que me habla esta versión bien simbólica de la continuidad en todo S, el delta, ¿de quién va a depender? Bueno, se supone que delta depende de epsilon, pero yo estoy hablando de una vez que tome un z en S, tomo un epsilon mayor que 0 y consigo un delta que depende de ese epsilon, pero en general también el orden de los cuantificadores me dice que puede depender también de z. O sea, delta en general depende de epsilon y también de z. Capaz que si tomo un z, tomo un epsilon y me consigo el delta, y después cambio el z por más que mantenga el epsilon, capaz que cambie el delta. O sea, en general, el delta depende de epsilon y de z. Si el z estuviera fijo, más vale que el delta depende de epsilon, pero como yo tengo que para cada z y para cada epsilon hay un delta, el delta en general dependerá de epsilon y de z. Qué lindo que sería algún caso de funciones en las cuales, fijado el epsilon, el mismo delta me sirva para cualquier z. Bueno, eso ocurre y ocurre bastantes veces y da origen a esta nueva definición más fuerte de continuidad, que es la que llamamos continuidad uniforme. Una función de D a C y un conjunto S subconjunto del dominio. Decimos que F es uniformemente continua en S si pasa eso. El uniforme se refiere a que el mismo delta que uno consigue para cada epsilon sirve para cualquier z. Eso quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo z en S se cumple esto, es decir, para todo W en D, si z y w están suficientemente cerca a distancia menor que delta, entonces las evaluaciones de f en ambos puntos están a distancia menor que epsilon. Fíjense, hay una cuestión de cuantificadores acá. Si ustedes ya a esta altura de su carrera saben que cuando uno tiene cuantificadores todos iguales, por ejemplo, todos para todos o todos existe, bueno, no importa el orden en el que los enuncie, pero cuando tiene cuantificadores mezclados para todos y existe, no es lo mismo decir existe fulano tal que para todo mengano que decir para todo mengano existe fulano. Piensen ustedes en cuando en álgebra ven la definición de neutro y de inverso y se dan cuenta que el orden de los cuantificadores es crucial. Bueno, acá todo esto dice casi lo mismo que esto, salvo que este cuantificador ha pasado a estar después del delta. Esa es la única diferencia que van a encontrar entre esto y esto, pero ya saben que estas dos cosas no son equivalentes. Pero, digamos,
¿Qué es lo que está pidiendo la continuidad? La continuidad a secas dice que para cada z y para cada epsilon yo me consigo un delta. La continuidad uniforme me dice que para cada epsilon me consigo un delta que anda bien para todo z. ¿Sí? Veamos un ejemplo de una función que no es uniformemente continua, pero que veamos que sí es continua, pero no uniformemente continua, de modo de que nos quede una idea de cuál es el punto con la continuidad uniforme. Supongan ustedes que tenemos en el dominio de todos los complejos con parte imaginaria 0 y parte real mayor que 0, mayor estricto que 0. O sea que es una variable real la que vamos a tomar. Y supongan que la función f de z es la función 1 sobre z, que está bien definida en este dominio, dado que parte real no es 0, por lo tanto z no es 0. Esto, por supuesto, que corresponde a la función de una variable real, f de x igual a 1 sobre x. ¿Sí? Si yo trazo una gráfica de esa figura, la gráfica de la función, perdón, digamos, una cosa así. Acá están los ejes. Por supuesto, como siempre ustedes saben, que la gráfica de la función, la gráfica de la función es esa hipérbola, ¿correcto? Supongamos también que tomo el subconjunto S que sea el intervalo abierto en 0 y cerrado en 1. Y me voy a preguntar si f es uniformemente continua en S. O sea, me voy a preguntar si para todo epsilon positivo existe un delta tal que para todo z0 en S y para todo z en D, si módulo de z menos z0 es menor que delta, entonces el módulo de f de z menos f de z0 es menor que epsilon. Esto quiere decir, la diferencia entre f de z y f de z0 está acotada dado cualquier epsilon. Y uno se da cuenta de que no, porque si toma un z, digamos, z, el dominio es el semieje real positivo. Y si uno toma un z y un z0 suficientemente pequeños, y ya vamos a precisar qué quiere decir eso, y evalúa la función en z, digamos por ahí, y en z0 y en z, digamos así, tomando adecuadamente cerca del 0 el z y el z0, y esos dos z y z0 adecuadamente cerca del 0 van a estar en S, fíjense que los valores de la evaluación de la función, primero, digamos, este sería 1, 1, 1 sobre z0. Y esto sería 1 sobre z. La diferencia entre ambos
conforme z y z0 se aproximan a 0, se hace tan grande como uno quiere y no están acotadas por ningún epsilon. Entonces eso hace que la continuidad, porque esta función, la 1 sobre x, es continua, sabemos que es continua en todo el semieje real positivo, digamos, o sea, para x mayor que 0. Pero digamos, esta consideración de que si yo tomo z y z0 suficientemente cerca del 0, que no sean 0 porque no está en S ni en D, pero suficientemente cerca de z0, la diferencia de este segmento se va a hacer arbitrariamente grande, tan grande como yo quiera, y no va a estar acotado por ningún epsilon. Fíjense que justamente vamos a mostrar que esto no es cierto, porque acá estamos a nivel conjetura, ¿no? O sea, hay un signo de interrogación en todo esto. Y vamos a ver que no ocurre esto y por lo tanto no tenemos continuidad uniforme. Miren, en realidad va a andar bien la demostración con cualquier epsilon, pero voy a tomar epsilon igual a 1. ¿Sí? Vamos a ver que para epsilon igual a 1 no hay chance de conseguirse un delta que cumpla lo que pide la continuidad uniforme. ¿Por qué? Porque tomemos delta positivo cualquiera. O sea, estamos por probar que existe un epsilon tal que para todo delta estamos por probar justamente la negación de esto. Existen un z0 en S y un z en D tales que se cumple la negación de esto. Y eso, fíjense, hagamos z0 igual al mínimo. Por supuesto, más vale que estoy hablando de subconjuntos de números reales, así que si bien uso z como variable, recuerden que es un número real. El mínimo entre 1 y delta. Obviamente, ese va a ser un numerito que está en S, ¿sí? Porque delta es positivo y 1 es positivo, así que el más chiquito de estos dos va a ser un número estrictamente positivo, así que va a estar en el dominio y va a estar en S porque no me paso de 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el z0 va a cumplir dos cosas. Por un lado va a ser menor o igual que 1 y por otro lado va a ser menor o igual que delta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mínimo entre 1 y delta, así que es menor o igual que cualquiera de esos dos. Y ahora hagamos z igual a sz0 sobre 2. Obviamente, ese va a ser un número que está en el dominio, de hecho va a estar en S también, así que va a ser un número que está en el dominio. Z así definido, evidentemente, como es z0 sobre 2, la mitad de z0, z0 es positivo, su mitad es un número menor estrictamente que z0. ¿De acuerdo? Entonces ahora me voy a preguntar, con z0 y z así elegidos, ¿cuánto vale el módulo de z menos z0? Es lo mismo que el módulo de z0 menos z. Como z0 es más grande que z, el módulo de z0 menos z es z0 menos z. O sea, z0 menos z0 sobre 2, z0 sobre 2. Que por supuesto que es menor o igual, como z0 es menor o igual que delta, z0 sobre 2 va a ser menor o igual que delta sobre 2, que con total seguridad es menor que delta porque delta es positivo. ¿Y cuánto vale el módulo de f de z menos f de z0? Vale exactamente, bueno, recuerden que la función f invierte, así que sería módulo de 1 sobre z menos 1 sobre z0.
pero z es z0 sobre 2, así que esto sería lo mismo que módulo de 2 sobre z0 menos 1 sobre z0. 2 sobre z0 menos 1 sobre z0 es el módulo de 1 sobre z0, que como z0 es positivo, directamente es igual a 1 sobre z0. Y eso es más grande, o mayor o igual, por lo menos fíjense que z0 es menor o igual que 1. Así que por eso 1 sobre z0 va a ser mayor o igual que 1, que es el epsilon que tomé. O sea, en resumen, dado epsilon igual a 1, siempre me puedo conseguir dos números, ambos en S inclusive, en el conjunto S, tales que cuando yo evalúe la función, los dos números están suficientemente cerca, z0 y z están tan arbitrariamente cerca como yo quiera, pero su diferencia es más grande que 1. Y por lo tanto, no se cumple la definición de continuidad uniforme con epsilon igual a 1. En realidad, cualquier epsilon hubiera servido para demostrar la no continuidad. Pero el problema, creo que gráficamente se ve, es continua la función, pero no es uniformemente continua porque las diferencias entre las evaluaciones de la función en puntos arbitrariamente cercanos crece tanto como uno quiere. Eso es lo que hemos demostrado acá. Así que podemos volver al pizarrón. Probablemente ya se hayan dado cuenta de que si una función es uniformemente continua en un conjunto, seguro que es continua en ese punto. O sea, la continuidad uniforme es una continuidad, pero más fuerte, con más condiciones. O sea, si yo tengo una función de variable compleja y un subconjunto del dominio que sea uniformemente continua en S, garantiza que es continua en S. La demostración es fácil porque yo quiero ver que f es continua en S. Bueno, voy a tomar cualquier z0 en S. Y voy a tomar cualquier epsilon mayor que 0 y tengo que ver si consigo un delta que cumpla la condición de continuidad en z0. Como la función es uniformemente continua en S, ¿qué es lo que tenemos? Existe un delta correspondiente a ese epsilon, existe un delta tal que para todo z en S y para todo w en D, si z y w están a distancia menor que delta, las evaluaciones están a distancia menor que epsilon. Bueno, vamos a ver que ese delta es el que me sirve para mostrar la continuidad de f en z0. Porque si yo sé que todo esto vale para cualquier z en S, en particular para el z0 que elegí en S. ¿Sí? Tenemos que para todo w en D, módulo de z menos w menor que delta implica que el módulo de f de z0 menos f de w es menor que epsilon. O sea, como esto vale para todo z en S, lo aplico en particular para z0 que ya sé que está en S y me queda eso. Y efectivamente, dado epsilon mayor que 0, he conseguido un delta tal que se cumple la definición de continuidad de f en z0. Continuidad a secas. La recíproca no es cierta en general. Bueno, por supuesto, acá tengo que concluir diciendo que como z0 lo elegí arbitrariamente en S, por supuesto que f es continua en todo S, que era lo que quería mostrar. Bueno, les decía, la recíproca, si una función es continua, entonces f es uniformemente continua. No, eso no es cierto. Pero sí es cierto en un caso particular y que casi les diría que es el más interesante a los fines de la continuidad uniforme. Y es el siguiente. Si yo tengo una función, un subconjunto del dominio de la función, que ese subconjunto sea compacto y que la función f sea continua en ese compacto, entonces la función f es uniformemente continua en el compacto. O sea, en castellano, una función que es continua sobre un compacto es uniformemente continua en ese compacto.
Si les parece un poco abstracta la definición de continuidad uniforme, esperen, más adelante van a ver los usos hermosos que le vamos a dar que nos van a justificar un montón de cosas. Por lo pronto, ahora vamos despacito. Digamos, función continua actuando sobre un compacto tiene la característica de ser una función uniformemente continua sobre ese compacto. La demostración. Si yo tomo cualquier épsilon mayor que 0, me tengo que conseguir un delta que satisfaga la definición de continuidad uniforme. Por lo pronto, como yo sé que f es continua a secas en cada punto de k, para cualquier punto de k hay un radio de entorno, un delta z, digamos, positivo, tal que para cualquier w en d, si el módulo de z menos w, si w está suficientemente cerca de z, entonces la evaluación de f de z y de f de w está a distancia menor que epsilon sobre 2. Es como que al epsilon este lo he dividido por 2, sigue siendo una cantidad positiva. Por continuidad de z en cada punto de k, a cada punto de k le consigo algún radio de entorno tal que si w está en ese entorno de z, entonces se cumple esta relación con las desigualdades. Bueno, y a esa distancia la divido por 2. Eso es lo que llamo delta z. ¿Sí? Es decir, a epsilon lo divido por 2, se lo entrego a la definición de continuidad de f en cada z de k y me consigo un delta z que cumple esto. Que si w está suficientemente cerca, a distancia 2 veces delta z de z, entonces f de z y f de w están a distancia menor que epsilon sobre 2. Pienso en cada punto z de k. Esto me ha permitido construir un delta z asociado a ese z. Entonces pienso en el entorno del radio delta z alrededor de z conforme z varía en k. Por supuesto que cada punto de k tiene su propio entorno, por lo tanto cada punto de k es el centro de su propio entorno, entonces cada punto de k está en la unión de todos estos entornos. Así que, y encima son entornos, así que esta familia es cubrimiento por abierto para el compacto K. Así que hay una subfamilia finita de estos entornos. K puede tener infinitos elementos, pero de estos infinitos entornos, yo, por compacidad de K, puedo elegir una subfamilia finita, una cantidad finita de estos entornos. Le voy a llamar, digamos, entorno 1, entorno 2, hasta entorno n. Cada entorno va a tener centro algún zk y radio algún delta k. ¿Sí? Es la cantidad finita, o sea, esta cantidad infinita posiblemente de entornos admite una cantidad finita de ellos que es cubrimiento para el compacto K. Cada zk obviamente es un punto de K y cada uno de estos delta K es positivo, porque es simplemente elegir de estos posiblemente infinitos entornos, elegir una cantidad finita. Sabemos que hay. Y entonces me voy a fijar en todos en los radios de entornos de esa cantidad finita de entornos que cubre acá y voy a elegir el más chiquito. Por supuesto, como todos son positivos, ese número delta, que es el más chiquito de todos, va a ser uno de ellos, o sea que va a ser mayor que 0. Y ahora voy a ver que ese delta es el que me garantiza la continuidad uniforme. O sea que si yo tomo cualquier z en k y cualquier w en d que esté a distancia de z menor que ese delta, entonces el módulo de f de z menos el módulo de f de w va a ser menor que epsilon, que es la definición de continuidad uniforme. Entonces tomemos z en k y w en d tal que el módulo de w menos z sea menor que delta. Bueno, como z está en k, más vale que tiene que estar en alguno de estos finitos entornos que hay acá, en alguno de esta cantidad finita de entornos que hay acá, por lo menos uno. Digamos, hay un j entre 1 y n, tal que el z pertenece al respectivo entorno de radio delta j alrededor de zj. Como z está en este entorno alrededor de este centro, la distancia entre el centro y el punto z más vale que es menor que
¿Que quién? Que delta J, y delta J es menor que 2 delta J, así que esta distancia es menor que 2 veces delta J. Y aparte también, ¿qué distancia hay entre ZJ y W? Bueno, vamos a aplicar propiedad triangular, vamos a pasar por Z, voy a ir de ZJ a Z y después voy a ir de Z a W, voy a tener la desigualdad triangular, esto es menor o igual que esta suma. Ahora, individualmente esto es menor que delta J. Y esto es menor que delta porque así elegí W. Y como delta es más chiquito que delta J, esto es menor o igual que 2 veces delta J. O sea que la distancia entre fíjense, la distancia entre Z y ZJ es menor que 2 veces delta J. Y la distancia entre W y ZJ también es menor o igual que la distancia de 2 veces delta J. Como ZJ está en K, ¿sí? Y de acuerdo a la manera en la que lo hemos elegido a cada uno de los delta J o a los delta Z, fíjense, al estar estos dos a distancia menor que 2 delta J, tenemos que el módulo de f de zj menos f de z es menor que epsilon sobre 2. Y por otro lado, el módulo de, por una razón muy parecida, el módulo de f de zj menos f de w también es menor que epsilon sobre 2. ¿Por qué me interesan esas dos distancias? Porque ahora a mí me interesa ver, para ver que se cumple la continuidad uniforme, que la distancia entre el módulo, o sea, el módulo de f de z menos f de w es menor o igual que epsilon, es menor que epsilon. Bueno, acá tengo, voy a triangular a f de, distancia de f de z a f de w, voy a pasar por f de zj. Aplico la propiedad triangular, sumo y resto y abro el módulo. E individualmente cada uno de estos es menor que epsilon sobre 2, o sea que la suma es menor que epsilon. Entonces, fíjense, dado un epsilon positivo, encontré un delta que depende solo de ese epsilon, tal que si yo tomo cualquier z en K y W en D a distancia menor que delta, W y Z, sus respectivos imágenes por F, o sea, F de Z y F de W, están a distancia, o sea, módulo menor estricto que epsilon, que es la definición de continuidad uniforme. Fijado el epsilon, conseguimos un delta sin importar, o sea, ese delta va a servir para cualquier z en K. Y entonces tenemos demostrada la continuidad uniforme de cuando una función es continua en un compacto, esa continuidad es del tipo uniforme. Bueno, con eso tenemos una idea bastante más profunda de lo que es la continuidad. En particular, hemos aprendido la definición entornista de continuidad, algunas propiedades, el álgebra de funciones continuas, que vemos que la continuidad se preserva cuando operamos funciones continuas, las importantes caracterizaciones de las funciones continuas a través de las preimágenes de abiertos, las importantes propiedades de que la preservación de la compacidad y de la conexidad de cuando yo tomo un conjunto compacto y lo transformo por una función continua, su imagen es un conjunto compacto, lo mismo con los conexos. Y finalmente digamos, este tipo especial de continuidad que pareciera raro, pero que vamos a ver qué bien que nos viene para desarrollar nuestra teoría de derivación e integración. En la clase que viene vamos a ver justamente teoría de la derivación y de un concepto más fuerte que la derivabilidad, que es la analiticidad, que es realmente el punto central de nuestro curso de variable compleja. Hasta luego.